Hi everyone and welcome. Today is the 26th of Hola a March todos y bienvenidos. 2025, and I am Hoy joined es 26 de by marzo de Michael Hudson, a 2025 household y me name in the acompaña world Michael of Hudson, economics. un nombre And muy conocido en el mundo de la economía. the world El is mundo está changing cambiando muy very rápidamente, rapidly. como We see vemos. the US Estados Unidos seems to be parece estar adjusting to ajustándose a la multipolarity. Seems multipolaridad to y necesita have tener new nuevas priorities. prioridades. Europe seemingly Europa has less aparentemente es authority, menos while prioridad, there seems to be mientras a parece haber una urgency to necesidad de peace hacer las with paces Russia. con Rusia. And En el lado it seems also europeo, the en European lugar de Council of Foreign retirarse de la guerra por is poder pulling back contra from the Rusia, talks los to europeos insisten ahora appease en que Russia, continuarán la guerra Ukraine, sin insist Estados however to Unidos, continue the lo cual war es un poco without the dudoso. United States, which Además, is a bit empeora, doubtful, but usando if dinero que it no also tienen gets para worse, construir armas producing que money no that se won't last, producirán nuclear durante muchos weapons that años, won't be con el produced for propósito many de years. derrotar a Rusia, And lo again, cual the no está purpose of claramente defeating Russia, definido which en is términos de clearly cómo defined, funcionaría how it will actually realmente. work. Así que mucho de esto So no a lot of tiene this doesn't make sentido, y muchas sense, and personas a lot of han it estado actually makes tratando de sense of it. entenderlo. Um, ¿Cómo ves so, las narrativas económicas y how do you políticas see que han llevado a because the Europa por economic este and camino? political narratives that has led Europe down this path? Well, you're quite right, Glenn, when you say it Bueno, doesn't make tienes sense. toda la razón, Glenn, cuando dices que no tiene The sentido. situation today is Y la very situación hoy es muy different. When I diferente. began 60 Cuando years comencé ago hace 60 años as como an economista, economist, dejé de llamarme I stopped economista calling y myself comencé a llamarme economist futurista and began cuando calling myself trabajé con el Hudson futurist when I Institute worked with y el the Futures Hudson Group. Institute and the Siendo Futures Group futurista, and puedes ir being más allá de la futuristic economía. beyond economics. Era muy We fácil were explicar key por to qué los explain países why actuaban de la manera en countries que lo were acting hacían. in the way they acted. Simplemente We decías, just bueno, said, well, ¿cuál es first su of all, interés propio? self-interest. Si entendían And cuál era su if interés they propio, understood what entonces their solo lo self-interest planeabas was, todo y veías, then bueno, you just ¿se intersecta con el interés propio find de out otros how to países? say, well, ¿Cómo this los juntas? intersects with other countries' self-interest. How do you put them together? And obviously, as you've discussed all along and Y just obviamente, como has discutido todo el tiempo y acabas de decir, el aparentemente obvio interés propio europeo, especialmente el alemán, es ser complementario con Rusia, hacer exactamente lo que ha estado haciendo durante las últimas décadas, obtener energía de Rusia y darle a Rusia lo que necesita, bienes industriales, inversión industrial para fabricar sus propios coches, automóviles y bienes de consumo. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo explicas por qué Europa parece no estar actuando en su propio interés y adoptando esta postura belicosa de Guerra Fría que está adoptando hoy? Bueno, señalaste antes que todo se trata de la narrativa, que de alguna manera hay una narrativa falsa que abruma la realidad natural. Y creo que es natural que la gente entienda cuál es la realidad, y es más difícil hacer que se retuerzan y acepten una narrativa falsa. around and to accept a false narrative. And I've been trying to figure out why would Europe He estado tratando de entender por qué Europa, y especialmente Alemania, y en particular el nuevo líder Merz de BlackRock, tienen esta idea de que el futuro de Europa radica en luchar contra Rusia. Y creo que tengo la respuesta. Tienen una narrativa económica falsa que subyace a todo, una visión del mundo falsa. Es la visión del mundo que subyace a la forma en que se configuró la eurozona. Es una visión económica falsa, y en Estados Unidos llamamos a eso keynesianismo militar. La idea es que si gastas dinero en el presupuesto militar, eso va a crear inversión y empleo. Y esa es una forma de inyectar dinero del gobierno en la economía mediante el déficit. government money into the economy by running deficits. Well, the problem for Europe is the Eurozone's rule that Bueno, el problema para Europa es la regla de la eurozona, que le impide tener un déficit de más del 3% del PIB, creo. Y Europa, especialmente ahora, tiene tantos programas de gasto social que necesita, incluyendo subsidiar a las familias para que puedan permitirse comprar la energía que ya no compran de Rusia, pero que tienen que comprar de Estados Unidos a 4 veces el precio del GNL, gas natural licuado. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, piensa en lo que Donald Trump estaba tratando de hacer que Europa hiciera, diciendo, bueno, tienes que creer en el marco, el mito de que Rusia va a atacar a Europa e intentar recrear el antiguo imperio soviético. Bueno, sabemos que ese no es el caso, porque ningún país puede permitirse invadir otro país grande ya. Se necesitarían 10 o 20 millones de tropas rusas. Y lo más importante es que Europa no tiene nada ahora que Rusia quiera particularmente. anything now that Russia particularly wants. But what Pero lo que creo que es la idea de Merz
Es bueno, si decimos que nos estamos defendiendo de un enemigo, entonces de repente tenemos una excusa de seguridad nacional para ir más allá de la restricción de la eurozona sobre cuánto dinero podemos gastar. Y si decimos que estamos gastando militarmente, creo que he hablado de casi 1 billón de euros en rearme e industria europea, entonces de alguna manera eso va a impulsar la recuperación económica de Alemania, Francia, tal vez incluso de Inglaterra. Bueno, la pregunta obvia es, ¿realmente necesitas ir a la guerra o tener una narrativa bélica solo para permitir que el gobierno inyecte dinero en la economía para promover una política keynesiana de recuperación económica? Obviamente, Europa necesita recuperarse económicamente ahora mismo. Está en un lío. Right now, economically, it's in a mess. Its industry's been closing down because of the. Su industria ha estado cerrando debido a la pandemia, el fin de Nord Stream y el fin de las importaciones desde Rusia. Hay una especie de idea que solo los economistas tendrían, una especie de visión de túnel, que piensa que de alguna manera si inyectas dinero en la economía, todo va a ser amorfo y fungible, y se convertirá en PIB, y eso puede ser una recuperación. La única manera en que puedo explicar por qué Europa sigue una política tan poco realista, al creer que tiene que evocar temores de guerra con Rusia por Ucrania, e incluso sabotea cualquier intento de Estados Unidos de poner fin a su conflicto con Rusia, para poder perseguir otros conflictos en otros lugares, es esta visión de túnel de los economistas, que piensan que de alguna manera tienes que ir a la guerra para permitir que el gobierno gaste dinero en la economía para reactivarla, como si eso fuera a reactivar la economía. Bueno, puedes imaginarte la tontería de pensar en casi 1 billón de euros para armas. Almost a trillion euros for arms. It's going to take many years to do this. Va a tomar muchos años hacer esto, muchos años de inversión. De acuerdo, esa inversión va a emplear mano de obra y expandir la economía. Pero el problema es, ¿quién va a comprar las armas? Producir armas no es como producir lavadoras y coches que los consumidores pueden usar. No es como producir bienes de capital y maquinaria que los inversores pueden usar. Realmente no hay uso para las armas, excepto que sean destruidas por otras personas yendo a la guerra entre sí. Y realmente es Occidente el que está yendo a la guerra con el resto del mundo. No creo que el resto del mundo tenga muchas necesidades de armas, excepto para defenderse contra la nueva Guerra Fría de Occidente. Y obviamente, no vas a tener a Asia y a Estados Unidos comprando armas europeas para luchar entre sí. Así que Europa está produciendo toda esta enorme inversión. En lugar de invertir en aumentar los estándares de vida y aumentar la producción de bienes de consumo o bienes de capital, está produciendo bienes inútiles. Y así es como piensan los economistas. No piensan en valores de uso. No piensan en un análisis de ruta crítica de lo que necesitamos para lograr la prosperidad. Es una especie de economía basura neoliberal, de un keynesianismo bastardizado. Y creo que la única manera de explicar por qué Europa está actuando tanto en contra de su propio interés es esta visión de túnel de pensar como un economista. Es interesante que menciones el keynesianismo militar. El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, también advierte que esto es un callejón sin salida, especialmente para los alemanes. Esta idea de que solo construye suficientes armas y esto creará empleos, y con los empleos hay dinero, y de repente tienes una economía. Pero Europa tiene algunos problemas reales, sin embargo, en términos de desindustrialización. De hecho, este es un momento muy crítico para tener estos problemas económicos, porque las industrias del mundo están cambiando en gran medida. Con la digitalización, estamos entrando en lo que muchos llaman la cuarta revolución industrial, en la que las tecnologías digitales ganan más capacidad para manipular el mundo físico. Y es en este momento en el que realmente deberíamos estar invirtiendo en las tecnologías del futuro. Estar tratando de ponernos al día un poco con los estadounidenses y los chinos.
Pero en lugar de industrializarnos, ahora nos vamos a preparar para la guerra. Y en cuanto a los alemanes, ya no pueden fabricar coches de manera competitiva. Así que ahora la idea es que deberían fabricar tanques. Pero esto no es cómo funciona la economía, como dices. Literalmente, estás construyendo cosas que deberían ser destruidas. Pero ¿qué ves con la motivación de concentrar el poder? Porque se me ocurre que hacer que radicales muy belicistas como Kaja Kallas sean la jefa de política exterior de la UE, una persona que dice que no cree en la diplomacia, quiere destruir Rusia, dividirla en pedazos. De hecho, hay cada vez más críticas hacia ella ahora que utiliza, supongo, una retórica muy vil. Va mucho más allá de lo que la UE tiene como consenso sobre el lenguaje que debería usarse. Pero digo esto porque en 1870 a 1871 se tuvo la guerra franco-prusiana. A menudo se argumenta que si los alemanes no la provocaron, al menos se aprovecharon de ella, porque al tener esta amenaza externa, pudieron unir a los estados alemanes. ¿Ves esto también como, supongo que estamos especulando hasta cierto punto, pero como una posible motivación? Bueno, esa motivación ciertamente está resultando contraproducente, porque lo que se está viendo ahora es que las tensiones de este nuevo militarismo, de la Guerra Fría alemán, francés y británico, están rompiendo la comunidad europea. Y una de las razones es, bueno, cuando mencionas a la señora Kallas y su amiga von der Leyen, ves cómo es posible que el liderazgo de la UE pueda ser tan pro-guerra, mientras que los votantes de Europa, especialmente en Alemania, pero en toda Europa, no quieren la guerra. ¿Cómo es posible que la burocracia de la UE pueda poner a belicistas que tienen casi un odio traumático hacia Rusia, un odio emocional, queriendo ir a la guerra con ellos, que no es compartido por los votantes y la población en general? Bueno, el resultado es, creo que en algún momento, ya tienes a Hungría, los checos, incluso preguntas de Meloni y muchos franceses. ¿Realmente queremos ser parte de esto? ¿Cómo es posible que podamos permanecer en toda la forma política en la que se ha estructurado la comunidad europea, mientras que de alguna manera promotores de guerra no elegidos, halcones de guerra como Kallas y von der Leyen, están a cargo de la política exterior europea? Y ponen a todos sus compañeros neoconservadores y neoliberales junto con ellos en la comunidad europea. Es como si el liderazgo de la UE estuviera entre los países individuales. ¿Cuánto tiempo puede Europa realmente mantenerse unida sin que los países comiencen a retirarse? Ya Hungría ha dicho, bueno, ya sabes, vamos a vetar estos impuestos sobre nosotros para intentar luchar contra Rusia. No queremos luchar contra Rusia. Queremos gas de Rusia. Queremos que sea como antes de 2022. Otros países están diciendo lo mismo. Así que lo que has descrito es en realidad dividir Europa. Y parece que la única forma en que Europa puede escapar de esta narrativa falsa y esta economía falsa es de alguna manera rompiéndola y comenzando de nuevo con una nueva estructura. Y miras cómo sucedió todo esto, en primer lugar. Bueno, fue en gran medida la influencia de Estados Unidos, la forma en que Europa se configuró, con Estados Unidos imponiendo un diseño a Europa. No solo la eurozona con sus reglas monetarias, siguiendo la Universidad de Chicago, una especie de economía de derecha, sino toda la forma política que se remonta a la Operación Gladio en Italia y otros países. Estados Unidos ha estado patrocinando, a través de organizaciones no gubernamentales, todo tipo de liderazgo político en Europa hoy en día. Así es como personas como Baerbock y los Verdes, de alguna manera, fueron promovidos. Personas que uno piensa, ¿cómo es posible que estas personas hayan ascendido y obtenido tantas credenciales? Bueno, mucho de eso es por las maniobras de Estados Unidos para hacer en Europa lo que hizo al poner a Tony Blair, por ejemplo, en Inglaterra. La idea es encontrar Tony Blairs para Alemania, Francia, Italia
y otros países que sean muy leales a la política de Estados Unidos y a la Guerra Fría. Y esa lealtad a Estados Unidos es lo que está dividiendo a Europa hoy. Bueno, has visto a políticos europeos decir que no, que nos estamos alejando de Estados Unidos. Estados Unidos quiere paz, al menos Trump quiere paz con Putin, pero nosotros ciertamente no. Y no vamos a gastar el 5% de nuestro PIB en armas militares comprando armas estadounidenses, como Donald Trump había esperado. Vamos a gastarlo en comprar armas alemanas o algo así. Had hoped we're going to spend it on buying German arms or so, and there's a kind of an attempt to. Y hubo una especie de intento de usar este antiamericanismo para reforzar lo que creen que está solidificando a los países europeos, pero no lo está resolidificando, especialmente a medida que la situación económica empeora cada vez más, a medida que Alemania se desindustrializa y pierde su industria pesada, su industria de fertilizantes, todas las industrias que dependían de las importaciones de materias primas de Rusia, y a medida que Europa acuerda con Estados Unidos a aislarse de China y el comercio con China. No es exactamente en su propio interés, sino en la idea de su propio interés basada en este tipo de narrativa falsa, una narrativa económica falsa, así como una narrativa política falsa. Y ese es el problema. As well as a false political narrative, and that's the problem. And given the role of the mass media, Y dado el papel de los medios de comunicación en Alemania y otros países, realmente no estás recibiendo mucho del otro lado del asunto. Y acabas de ver a Alemania tratando de hablar sobre prohibir a la AfD, la alternativa para Alemania, al igual que otros países, como Rumania, están tratando de prohibir a los candidatos antiguerra. Estás teniendo una suspensión de la libertad. Y también estás viendo a Alemania prohibir a los defensores de la paz en Gaza, defensores de Gaza, o simplemente alemanes que dicen que no queremos genocidio, queremos paz. Todo esto está siendo prohibido. Y los visitantes que vienen a dar discursos o discutir sobre la guerra en Gaza son rechazados. Estás teniendo esta antítesis de todo lo que la historia de portada de la Unión Europea, de prosperidad y democracia, se suponía que debía promover. prosperity and democracy was supposed to promote. And yeah, I'm always thinking that Sí, siempre pienso que parte del problema para los europeos es también, nuevamente, que se quedaron atrapados en narrativas. Hablé recientemente con George Beebe, el exdirector de análisis de Rusia de la CIA, y tiene un artículo interesante donde iba un poco en la misma dirección. Los europeos realmente se han encerrado en una esquina con esta idea de que, ya sabes, es una invasión a gran escala no provocada para borrar a Ucrania del mapa. Sabes, es un nuevo Hitler intentando restaurar la Unión Soviética. Todas estas narrativas se han tejido. Y es interesante porque esta ha sido una de las principales fortalezas de Trump. Parece ser capaz de simplemente ignorar todo. Ignora narrativas clave. Simplemente comienza a impulsar intereses donde otros políticos quedarán atrapados, supongo, en estas narrativas comunes. Ahora, lo que es fascinante con los europeos es que fueron arrastrados en gran medida junto con Biden. Porque ten en cuenta que durante todos estos años, los europeos eran muy conscientes de que toda esta expansión de la OTAN, especialmente en Ucrania, era una línea roja, algo que probablemente desencadenaría una guerra. Pero nuevamente se subieron al tren de Biden, que era tan antirruso como podía ser. Y creo que los europeos también se prepararon. Es decir, hicieron a Kaja Kallas, de nuevo, no la herramienta más brillante del cobertizo, pero dijeron que es una líder en tiempos de guerra. Sabes, ella es muy beligerante con Rusia. Esto es lo que necesitamos, y ahora es muy difícil cambiar el rumbo. Y como tú también sugeriste, hay una falta de medios independientes en Europa en estos días. Así que hay muy poca capacidad para desafiar a los medios impulsados por narrativas con hechos reales. Es muy difícil dar la vuelta, pero en algún momento ciertamente tiene que forzarse el cambio, ¿no? Porque aunque muchos europeos ahora tienen esta gran ambición de aprender a vivir sin los estadounidenses, nuevamente, Kaja Kallas hizo una declaración de que el mundo libre necesita un nuevo líder. Así que hemos terminado con América. Nuevamente, ella habla mucho,
pero no es una primera ministra ni nada. Ella. Y tenemos estados-nación independientes en Europa, y no todo el continente está listo para romper con los estadounidenses, especialmente los británicos. Parecen ser nuevamente más agresivos con Rusia, pero también les gustaría ser el principal socio de América. Así que habrá grandes fragmentaciones aquí. Y también me pregunto qué tan cómodo, nuevamente, Polonia es uno de los países más antirrusos que tenemos en el continente también. Pero si Alemania va a armarse hasta los dientes otra vez, ¿quiere Polonia divorciarse de los Estados Unidos, que es como su manta de seguridad cuando está atrapada entre los alemanes y los rusos? Simplemente no veo unidad en Europa basada en esto, yendo contra los rusos y los estadounidenses al mismo tiempo. De hecho, podrías terminar en una situación de horror para los europeos, donde los estadounidenses y los rusos se unan para presionar a los europeos por no alinearse en el tema de Ucrania. Pero quería preguntarte sobre la viabilidad de todo esto, porque obviamente Europa o los europeos están en pánico. Vemos a Francia, Alemania y Gran Bretaña, ya sabes, se armarán. El Financial Times escribió recientemente que el principal desafío ahora era convertir los estados de bienestar europeos en estados de guerra, y sugirió que podrían necesitar una fuerte dosis de propaganda de guerra si van a obtener el consentimiento público para esto. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones políticas y económicas aquí? ¿Ves esto como algo factible? Una guerra por un Estado no es un Estado, como sugiere el nombre, que va a proporcionar bienestar a la población en general. Entonces, ¿por qué van a votar? ¿Van a votar por su propio interés, que son mejores estándares de vida? ¿O van a decir, bueno, está bien, vamos a pagar precios más altos por el gas y la electricidad y por calentar nuestros hogares? Vamos a tener estándares de vida mucho más bajos, pero realmente vale la pena solo para luchar contra Rusia. Bueno, vas a tener un conflicto entre la narrativa de necesitar la guerra para salvar al mundo y la realidad de que, bueno, alguien va a hacer un gran sacrificio, y también la realidad de las respuestas de otros países, especialmente dado que Francia e Inglaterra son los desencadenantes peligrosos aquí. El presidente Putin ha dicho que van a ser más activos en proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance que pueden alcanzar territorio ruso. Y creo que hace un mes, Putin salió y dijo que no vamos a fingir que toda esta lucha en Ucrania es sobre Ucrania. Realmente se trata de la OTAN. Y detrás de la OTAN, Estados Unidos quiere desintegrar Europa y dividir Europa. Y dado que sabemos que la lucha es con la OTAN y en Europa está liderada por Macron en Francia y ahora Starmer en Gran Bretaña, si un misil fabricado por Francia o Inglaterra golpea a Rusia, vamos a responder no contra el territorio ucraniano que lo lanzó, sino contra el país que fabricó el misil. Vamos a responder contra Gran Bretaña. ¿Será Londres? ¿Será algún territorio de manufactura británico? ¿Será París o una de las plantas de producción militar parisinas? Así que hay una posibilidad de una respuesta rusa que se dé cuenta de que esto es solo una farsa para pretender que toda esta lucha está en Ucrania. Ese es el punto que Putin y Lavrov han estado haciendo en sus discusiones con los estadounidenses. Están diciendo, miren, olviden Ucrania, realmente estaríamos mejor si ni siquiera lo discutiéramos ahora. Hablemos sobre las raíces de la Guerra Fría. Hablemos del hecho de que cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, la OTAN también debería haber sido desmantelada. Fue entonces cuando Putin dijo tal vez, y los rusos dijeron tal vez, deberíamos unirnos a la OTAN y estar todos juntos. Quieren volver a intentar deshacer todo este proceso de desmembramiento de Rusia poco a poco y abordar la estructura económica subyacente. Eso es lo que los gobiernos europeos están en contra. Y si están en contra de retroceder y desmantelar todo el sistema de la Guerra Fría,
el aparato económico y el aparato político que se ha establecido desde 1991, esto no se puede hacer de manera suave. Tiene que haber algún tipo de desencadenante de conciencia. Tiene que haber una masa crítica de la población que se dé cuenta de cuál es el problema. Bueno, esto se está viendo hasta cierto punto en Alemania, pero realmente, desde mi punto de vista, el único partido que tiene una economía basada en la realidad es el grupo de Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht group, and she hardly got to the 5. Y apenas llegó al punto de corte del 5% para entrar en el gobierno. Así que es como si Europa estuviera en una situación de precolapso, una situación de precrisis. Pero al final, no se puede mantener una narrativa falsa cuando la realidad se vuelve más fuerte y la brecha entre la realidad y la narrativa se vuelve tan tensa que finalmente la gente se da cuenta de que no funciona. Bueno, lo que se necesita es que se presente una alternativa. Y hay alternativas políticas. Sí, no peleemos con Rusia, pero no ha habido una alternativa económica sobre cómo. Si no peleamos con Rusia, entonces ¿cómo vamos a restablecer la prosperidad en Alemania y en los otros países europeos? Si no es produciendo más bienes militares, ¿cómo vamos a reestructurar la economía de una manera mejor que la forma en que se configuró originalmente la eurozona? Sin una discusión económica de ese tipo de alternativa, estás viendo a Alemania y Europa entrar en un callejón sin salida que se está volviendo cada vez más estrecho y en algún momento simplemente tiene que explotar. At some point, just has to explode. I mean, the real question is, does Europe really have to go to war? La verdadera pregunta es, ¿realmente tiene que ir Europa a la guerra para poder inyectar dinero en la economía, para emplear mano de obra y de alguna manera reindustrializarse? ¿Y cómo puede siquiera reindustrializarse y fabricar armas sin obtener gas, energía, petróleo y otras materias primas de Rusia y sin comerciar con China? ¿Cómo puede reindustrializarse en un mundo donde se está aislando del resto del mundo, que está creciendo mucho más rápidamente, e incluso de los Estados Unidos? ¿Cómo puede hacerlo sola cuando ya se ha desindustrializado tanto, cuando ya ha cortado lo que parecerían ser todas sus fuentes naturales de fortaleza que ahora ha perdido? Y no hay una manera realista de explicarlo, excepto que tienen un conjunto de suposiciones falsas e ideas erróneas de cómo funciona una economía o incluso una sociedad. How an economy or even a society works. It seems to be also some distortion about the Parece haber también cierta distorsión sobre la imagen de Europa en sí misma frente al resto del mundo, porque ahora vemos a la UE siendo bastante beligerante con China, y luego de repente a los europeos les gustaría lograr cierta cooperación. Invitaron a Xi Jinping a venir a Bruselas, y él no va a venir. Y parte de la razón es la forma en que los europeos han estado comportándose también. Pero la suposición parece haber sido, jugamos duro con los chinos, y luego ofrecemos las zanahorias e invitamos a que vengan, y entonces vendrían corriendo. Pero resulta que eso ya no está sucediendo. Creo que es muy difícil para los europeos adaptarse a este nuevo mundo, porque nuevamente han sido casi 500 años de un mundo muy eurocéntrico, donde los europeos han sido el sujeto y el resto del mundo eran los objetos. Tenemos que organizar el mundo entero a nuestro alrededor, y ahora de repente se ha puesto todo patas arriba. Como dicen, ya no tenemos un lugar en la mesa. En cambio, nos encontramos en el menú. Es un poco extraño de ver. Nuevamente, por eso la guerra en Ucrania es tan interesante, porque ahora tienes a los estadounidenses y a los rusos negociando efectivamente una paz en Europa, moviendo las piezas, y los europeos descubren que no tienen un lugar en la mesa. Ellos son la nueva pieza. Parece que este sería un momento ideal para revisar algunos de los errores que cometimos después de la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría, muchos países europeos, y también Estados Unidos, se dieron cuenta de que volver a dividir el continente y regresar a la política de bloques reviviría la Guerra Fría. Aunque alienaría y crearía conflictos con los rusos, al menos consolidaría la presencia de Estados Unidos en Europa. Pero ahora que Estados Unidos planea reorientarse,
está diciendo abiertamente que ya no eres una prioridad. Ya no estamos con los estadounidenses, solo nos queda el conflicto con Rusia. Y esto plantea la pregunta, ¿cuál es el sentido de esto? Pero capté algo que dijiste, que fue, usaste la palabra colapso, y no veo eso como una exageración, porque si vamos a tener este plan económico que no funciona, es decir, aislarnos de cada centro de poder y luego armarnos, es para que la población acepte la idea de que los buenos tiempos se han acabado. Ya no hay más bienestar y prosperidad, porque ahora tenemos que apretarnos el cinturón para luchar contra Rusia. Para vender esta historia, necesitas demasiada propaganda. No va a haber capacidad para perseguir intereses nacionales básicos. Vas a tener más disidencia política, que tiene que ser. La narrativa tiene que elevarse por encima de los hechos, y la economía no funciona. La política ya no encajará. Y como dijiste, eventualmente la realidad alcanzará y hará agujeros en la narrativa. ¿Y entonces crees que es posible que, si no Europa, al menos la UE podría moverse hacia un colapso? Well, we're in a pre-collapse situation. Bueno, estamos en una situación de precolapso. Antes de que haya un colapso, habrá una caída lenta. La tendencia actual significa que los niveles de vida, las ganancias industriales y el empleo están empeorando lentamente. No puede haber un colapso hasta que haya una situación revolucionaria. Una situación revolucionaria requiere una alternativa. Sin una alternativa, no hay un colapso. Solo hay una caída lenta, un ajuste lento, bajando lentamente a medida que la economía se deteriora. Mencionaste al principio de lo que acabas de decir que Europa quiere ponerse dura con China. No puedes ponerte duro con China. No puedes amenazar a China o Rusia porque no hay nada que China o Rusia necesiten de Europa. Thing that China or Russia needs in Europe. That's what really is so shocking. Eso es lo que realmente resulta tan impactante para la mentalidad europea, que el mundo puede seguir adelante sin Europa en absoluto. Putin y Lavrov dijeron, ya sabes, esperábamos tener una relación simbiótica con la tecnología industrial europea y nuestras economías complementarias, pero nos damos cuenta de que eso no está funcionando. Así que hemos cambiado nuestro enfoque hacia el este, hacia Eurasia y los BRICS, y ahora nos damos cuenta de que ya no necesitamos a Europa. Ahora que Europa ha perdido el atractivo industrial que tenía antes de Nord Stream en 2022, realmente no tiene nada que ofrecer. Y ciertamente no queremos tomar el control porque sería un lastre para quien tome a Europa como protectorado bajo sus alas. No queremos eso. Under its wing. We don't want that. Now, it's very hard, I think, for Europeans to Ahora, creo que es muy difícil para los europeos darse cuenta de que ya no son necesarios, de que han perdido su lugar en el mundo. Creo que la mayoría de los políticos en cada país intentan hacer lo que Trump ha dicho, hacer que América sea grande otra vez. En Europa, dirán, bueno, hacer que Europa sea grande otra vez, o Europa es grande, o recuperemos nuestra grandeza. Pero han tomado medidas que parecen tan irreversibles que no pueden hacer nada. Y lo que han creado es, no diré una contranarrativa por parte de Rusia y China, porque las narrativas suelen ser artificiales, visiones falsas del mundo, sino una narrativa de contrarrealidad. Y creo que la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov dijo, aquí está como Rusia y nuestros aliados están viendo a Europa. and our allies are viewing Europe. It's a brief quote. What he said was Y es una breve cita. 100 years. Lo que dijo fue que en los últimos 500 años, cuando Occidente se formó más o menos en la forma en que ha sobrevivido hasta hoy, todas las tragedias del mundo se originaron en Europa, o sucedieron gracias a la política europea. Colonialismo, guerras, cruzadas, la guerra de Crimea, Napoleón, la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, todo eso vino de Europa. Bueno, el presidente Putin, a su manera, ha dicho que todo esto realmente se remonta al siglo XI, cuando el gran cisma en la Iglesia romana se separó de la Iglesia ortodoxa oriental en Constantinopla. Y los romanos dijeron, tenemos que tomar el control del cristianismo, tenemos que crear una Europa unida bajo el control de Roma. We have to create a united Europe under the control of Rome. And so the first thing they did in the after Entonces,
Lo primero que hicieron después de alrededor del 1051, cuando tuvieron el gran cisma, fue comenzar a decir cómo vamos a derrotar y destruir Turquía, Constantinopla y, por extensión, todas las áreas que controlaba la Iglesia Ortodoxa. Bueno, la respuesta fue que contrataron a señores de la guerra normandos en Europa y dijeron que el primer señor de la guerra que contrataron fue en la década de 1070. Fueron a uno de ellos y dijeron, bueno, te daremos el sur de Italia y Sicilia, que ahora mismo es un área bizantina. Si te deshaces de los bizantinos y haces que eso sea católico, te bendeciremos como rey. Luego fueron a Guillermo el Conquistador de Inglaterra y dijeron, bueno, si conquistas Inglaterra, ahora mismo no nos está pagando mucho dinero. Not really paying us very much money. We will bless you as the King of England. Te bendeciremos como el rey de Inglaterra si juras lealtad a Roma. Y toda la cruzada fue realmente una cruzada para destruir la Iglesia Ortodoxa griega en España, en el sur de Italia, en la zona de los Balcanes. En cada área, la Iglesia romana tenía señores de la guerra tomando el control. Y para financiar su gasto militar, la Iglesia abolió su oposición a la usura. Creó la banca internacional para financiar préstamos de guerra. Y se puede ver cómo todo este intento de integrar Europa desde el principio es una alternativa a lo que era el centro económico de la época, el centro próspero, que era Constantinopla, y su prosperidad, que se extendía más hacia el este. Bueno, en ese sentido, los rusos están mirando a Europa y diciendo, bueno, pensábamos que podría haber paz, pero no solo existe esta diferencia religiosa subyacente, que para Putin parece ser muy importante, sino que también hay una diferencia cultural. Somos muy parecidos a China. Estamos tratando de lograr una alianza con otros países mediante un beneficio mutuo, una situación de ganar-ganar. ¿Qué podemos ofrecerte a cambio de integrar tu economía y política, y por ende, tu alineación política y militar con nosotros? La forma occidental, como ves con Donald Trump, es exactamente lo opuesto. Y creo que Trump está proporcionando un modelo que me temo Europa está adoptando. Trump está diciendo algo así como, vamos a imponer aranceles y sanciones a todos los demás países del mundo. Terribles sanciones a cada país. Estamos diciendo que podemos destruir su economía y la de otros países. México, Francia y Canadá, para empezar, están diciendo, bueno, no hagan eso. Y Trump entonces dirá, ok, si no los destruimos, ¿qué van a hacer que nos beneficie? Ha hecho lo mismo con bufetes de abogados en los Estados Unidos, lo mismo con universidades. Vamos a retirar todo su financiamiento si no siguen la política sionista. Y ellos dirán, bueno, ¿qué tenemos que hacer para recuperar el financiamiento para que podamos hacer investigación y desarrollo? Y Trump está estableciendo las políticas neoconservadoras que tienen que seguir. La Universidad de Columbia ha liderado la rendición. Creo que esta es la mentalidad que Europa está tratando de emular, cualquier cosa para amenazar a otros países. No puede amenazarlos con sanciones, porque otros países pueden decir, está bien, no comercies con nosotros. No te necesitamos. Somos autosuficientes por nosotros mismos. Todo el resto del mundo está tratando de ser autosuficiente, y casi todas las regiones están tratando de ser autosuficientes, para no depender de otros países, para poder seguir su propio interés. Pero Europa ha destruido su propia autosuficiencia con Nord Stream y con las sanciones contra Rusia. Al confiscar los 300.000 millones de Rusia que tenía en Bélgica y Euroclear, se aisló del resto del mundo. ¿Cómo demonios puede tener algo que ganar militar o políticamente, incluso si tenemos éxito militarmente? ¿Qué puede ganar del resto del mundo al aislarse mientras el mundo se divide en nuevos agrupamientos geográficos regionales? Es como si Eurasia Occidental, Europa, fuera una especie de área abandonada. No diré que es un cinturón de óxido como las ciudades industriales abandonadas de Estados Unidos, pero es más que eso. Lo que consideraba su identidad nacional, su comprensión histórica, su idea de que es un líder político, moral e intelectual del mundo,
se ha convertido en una fantasía. ¿Cómo se puede lograr la curación psicológica de ese tipo de herida autoinfligida que ha estado barriendo Europa como una enfermedad en los últimos años? Been sweeping Europe like a disease over the last few years. Yes, this self-harm is almost become a Sí, este autodaño casi se ha convertido en una expresión de solidaridad o virtud, en la que estamos dispuestos a sacrificar todos nuestros intereses nacionales para enfrentarnos a nuestro malvado oponente. Siento que necesitamos reemplazar a algunos de nuestros científicos sociales y políticos por psicólogos porque se está convirtiendo en algo muy extraño de observar. Pero estoy de acuerdo con este enfoque en la diversificación, porque creo que hay un punto que Associationen se apagan en MLSL. point which has been to some extent lost over the past decade. That is when Russia began to organize its economy. Fue entonces cuando Rusia comenzó a organizar su economía hacia el este, intensificándola realmente desde 2014. Muchos lo vieron como bueno. Están tratando de elevar su propio valor de mercado para Europa para tener más poder de negociación e integrarse con Europa en condiciones más equitativas, o es para unirse a un bloque antieuropeo. Pero todas las hipótesis posibles eran muy eurocéntricas. Es decir, ¿cómo quiere Rusia reorganizar su posición hacia Europa basándose en esto? Pero la idea principal para los rusos era que querían que Europa importara menos. Podemos comerciar con ellos, pero ya no debería ser tan importante. No deberíamos tener que ser pro-europeos o anti-europeos. We shouldn't have to be pro-European or anti-European. We just shouldn't have to focus on Europe as much. Simplemente no deberíamos tener que centrarnos en Europa tanto como lo hemos hecho en el pasado. Y creo que esto es bastante distintivo. Ahora lo ves en la esfera política, cómo se están organizando. Pero por supuesto, la economía se está reorganizando hacia el este. Abarca todas las esferas. Lo ves en la tecnología, las industrias, con todos estos nuevos corredores de transporte por tierra y mar, los sistemas de pago, los nuevos bancos, el comercio de divisas, el establecimiento de nuevas bolsas de productos básicos y sistemas de seguros. Es bastante extenso económicamente también. Pero mencionaste la cultura, porque en la Guerra Fría, al menos hacia el final de la Guerra Fría, todavía había hostilidad entre nuestros gobiernos. There was still hostility between our governments, but among the Soviet public and the Russians, there was. Pero entre el público soviético y los rusos, había un sentimiento de que el estilo de vida occidental era bastante atractivo. Esto ya no es así. Ya no quieren remodelar o dar forma a sus países como Occidente, así que creo que esto es bastante nuevo. Pero mencionaste algo más que encontré interesante, que es en el lado económico. La UE ha comenzado a confiscar las reservas nacionales rusas. Hasta ahora, han tomado los ingresos de estas reservas, so toman esto. Suggesting that this is okay. This is not theft if they just take this, but now there's talk about seizing. Pero ahora se habla de confiscar los 300.000 millones completos, y algunos sugieren que en un futuro acuerdo de paz deberían aceptar que Rusia tiene que renunciar a este dinero, tal vez transferirlo a un fondo de reconstrucción. Pero incluso si los rusos aceptaran tal fondo de reconstrucción, estarían bajo presión para obtener algo a cambio. Así que de cualquier manera, esto ya es un robo, como hemos visto. Nuevamente, no se trata solo de congelar fondos, lo cual también es devastador para la confianza, sino que es realmente un robo. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo has visto al mundo reaccionar ante esto? Quiero decir, el oro está en alza. ¿Es esto una consecuencia de ello? Bueno, si fueras a dar un discurso para la Unión Europea, ¿cuál sería tu principal advertencia contra lo que se ha hecho aquí? What would be your main warning against what has been done here? Because this is truly dramatic. It hasn't been. Porque esto es realmente dramático. No se ha hecho antes. Pero, de nuevo, creo que los europeos se dejan llevar por sus propias narrativas y moralidad que, sabes, Rusia atacó a Ucrania, así que es justo que tengan que pagar por la reconstrucción. Pero este es un argumento muy extraño, porque esto nunca ha sucedido antes. América, ya sabes, los europeos, también hemos invadido otros países. La idea de que el resto del mundo debería ir y confiscar nuestro dinero y entregarlo a los países que invadimos simplemente disminuiría la confianza en todo el sistema financiero internacional. Entonces, ¿cómo ves que esto impacta al mundo? Impacting the world.
Well, Glenn, you began by mentioning Europe's Bueno, Glenn, comienzas mencionando a los oponentes de Europa. Y ese es el problema. Europa ve al resto del mundo como si estuviera negociando con un oponente. Ahora, piensa en lo diferente que es la retórica de la diplomacia europea en comparación con la de Putin en Rusia. Putin siempre se refiere a otros países como sus socios, como si de alguna manera la única forma en que podemos tener relaciones voluntarias entre nosotros es a través de la amistad. Cada uno de nosotros gana, así que somos socios, no oponentes. Europa ha seguido realmente la visión de Donald Trump, que es al igual que Trump dice, que América tiene que ser la ganadora en cualquier transacción. Europa tiene que ser la ganadora porque el resto del mundo es visto como un oponente por Europa. Y con esa psicología, con esa actitud, que es justo de lo que hablaba Lavrov, están condenados al fracaso. They are doomed to failure. And the $300 billion. Y los 300.000 millones de dólares que Euroclear incautó, puedo imaginar que Putin tiene una muy buena respuesta. Dirá, bueno, por supuesto, vamos a gastar los 300.000 millones en reconstrucción. No, estamos bastante contentos de hacer eso. Ha habido una enorme destrucción de edificios civiles y territorio en Luhansk, en Donetsk y las otras provincias rusas, que ahora son partes de Ucrania, que se han unido a Rusia. Nos damos cuenta de que va a tomar 300.000 millones reconstruir. Pero vamos a hacer esto. Desafortunadamente, no vemos ninguna razón para gastar ninguno de estos 300.000 millones en empresas de construcción europeas o empresas industriales europeas para ayudar a reconstruir estas áreas, porque han caído en la obsolescencia económica como resultado de sus políticas económicas. As a result of your economic obsolescence. It didn't have to be technological obsolescence. No tenía que ser obsolescencia tecnológica, aunque estás muy por detrás de Asia en eso, pero realmente es obsolescencia económica. Y francamente, cobras demasiado debido a la forma en que has privatizado y neoliberalizado tu economía. Así que, sí, gastaremos los 300.000 millones de dólares, pero creo que vamos a tener que hacer que otros países participen, porque no tenemos una población industrial lo suficientemente grande para hacerlo. Vamos a contratar asiáticos y otras personas de otras áreas para hacer esta construcción, pero no temas. Estos 300.000 millones de dólares se gastarán en reconstruir los ataques a las áreas civiles que los europeos y estadounidenses han destruido al respaldar al régimen neonazi en Ucrania. ¿Qué piensas de esa retórica? Ukraine. What do you think of that rhetoric? This sounds, yeah. Esto suena así, familiar. Esto también podría salir a la luz. No, solo estoy pensando, sí, esto es en lo que los rusos quieren gastar en Donetsk, Luhansk, Zaporilla, Cherson. Pero también, si miras todos los problemas de los europeos ahora, se han desconectado de todos estos otros centros de poder. Es decir, primero los rusos, luego la reducción de riesgos con los chinos y luego quemando muchos puentes. Y luego, en este punto, los estadounidenses deciden que están más o menos despriorizando a Europa. Y ahora, por supuesto, las cosas son lo suficientemente malas, ya que estamos pagando mucho dinero por la energía, lo que causa desindustrialización. Y luego el objetivo es simplemente construir armas. Y de alguna manera, esta va a ser la solución. Pero lo que empeora mucho las cosas es que, incluso si la guerra en Ucrania termina mañana, la reconstrucción del país va a ser un gran lío durante años. Los estadounidenses parecen bueno, al menos Trump parece estar lavándose las manos de esto y entregándolo a los europeos. Así que los europeos tendrán un gran lío que financiar en los próximos años. Es muy difícil ver cómo todo esto no puede resultar en una crisis masiva e incluso, como dijiste, colapso. Pero supongo que mi pregunta final es sobre las alternativas aquí, porque a medida que el viejo sistema muere, los países quieren buscar alternativas. Europa no parece tener ninguna alternativa todavía, pero el resto del mundo sí. Parece que están mirando hacia instituciones como los BRICS para reorganizar la cooperación tecnológica e industrial, tener conectividad física con estos corredores y, por supuesto, conectividad financiera.
Así que están haciendo todo esto, y parece que se está intensificando bajo los BRICS. Pero para Trump, a pesar de todas las conversaciones sobre multipolaridad, no le gusta la idea de que los BRICS desdolaricen. ¿Lo ves como si este tren ya hubiera salido de la estación? ¿O crees que Trump puede detenerlo? Porque amenazó con que, dijo, bueno, los BRICS ya están prácticamente acabados, porque amenacé con ponerles aranceles si no usan nuestro dólar. Pero esto, supongo, no logra apreciar el problema principal. La razón por la que están diversificándose a través de la institución BRICS es porque ya no confían en el dólar estadounidense, ya que todas las palancas económicas de poder pueden ser utilizadas como armas. Al amenazar con seguir utilizando como arma la dependencia de Estados Unidos para mantener la dependencia de Estados Unidos, seguramente debe ser consciente de esta contradicción. Amenazar a otros países con sanciones solo les convencerá de la necesidad de diversificarse y desvincularse. Pero aún así, Estados Unidos no es un país débil. Tiene mucho poder económico. Entonces, ¿ves a Trump siendo capaz de detener esto o ya es demasiado tarde? Bueno, Estados Unidos se ha convertido en una economía débil, aunque no es un país débil. Tiene la bomba atómica, tiene la influencia política para lograr que otros países impongan sanciones contra países que no siguen la política estadounidense. Pero el hecho es que Trump en Estados Unidos está en una posición casi tan débil como lo está Europa. No tiene nada que ofrecer a otros países, excepto que no te haremos daño si haces lo que te decimos. Lo que haremos por ti es no bombardearte. Bueno, eso realmente no es ofrecer mucho. Mencionaste a Ucrania como el siguiente tema. ¿Y qué hay de la reconstrucción de Ucrania? ¿Qué queda de Ucrania? Y no va a ser mucho. Nadie va a arreglarlo. Nadie tiene el dinero. A nadie le importa. Al igual que no parecen preocuparse por Gaza. Ucrania ha acumulado enormes deudas con el Fondo Monetario Internacional, con Europa, con otras personas y otros países e instituciones oficiales, y no puede pagar. Europa no va a pagar. Estados Unidos no va a pagar. Rusia ciertamente no va a pagar. Rusia va a estar preocupada por reconstruir esa parte de Rusia que solía ser Ucrania. Así que eso sigue adelante. Y nuevamente, no hay nada que Rusia o China necesiten de Ucrania, Estados Unidos o Europa. Y una y otra vez, cada semana en el Financial Times, hay algún alemán o europeo diciendo que es injusto que China exporte más a nosotros de lo que nosotros exportamos a ella. Y la respuesta de China es la misma cada semana. Bueno, ya sabes, nos encantaría importar más de ustedes. Por ejemplo, esa empresa holandesa que fabrica el equipo de grabado, ya sabes, un par de 10 o 20 millones de dólares por máquina. Nos encantaría comprarlo. Te niegas a comerciar con nosotros porque estás siguiendo las sanciones estadounidenses. Así que no estás dispuesto a vendernos nada de lo que queremos, porque de nuevo, nos ves como el enemigo de Estados Unidos y has apostado todo por el lado estadounidense. Y por eso nuestro comercio es malo. Bueno, los europeos entonces tienen tu narrativa de nuevo, diciendo, bueno, si importamos más de otro país, eso es dependencia. Bueno, la idea del libre comercio durante 2 siglos ha sido que estás comerciando para obtener una ganancia. La teoría de las ganancias del comercio es de lo que trata la economía internacional. Bueno, los políticos europeos dicen que no hay ganancias del comercio. Cualquier comercio es solo una dependencia que permite a otros países detener el comercio si quieren hacernos daño. Bueno, por supuesto, Rusia nunca detuvo el comercio con Europa. Es Europa la que detuvo el comercio con nosotros. Así que otros países temen incluso comerciar con Europa o Estados Unidos para establecer una dependencia que permitiría a Trump en América o a Merkel en Europa decir, de acuerdo, vamos a intentar desestabilizar su economía, deteniendo nuestras exportaciones hacia ustedes que necesitan.
y vamos a interrumpir sus cadenas de suministro. Ningún otro país está dispuesto a permitir que sus cadenas de suministro se basen en Europa o Estados Unidos. Sus cadenas de suministro se basan entre ellos. Y así, las cadenas de suministro que se están dividiendo están en Europa y Estados Unidos ahora, sin los aranceles de Trump en este momento. Entonces, estás viendo una crisis económica en los Estados Unidos causada por la idea de Trump de que de alguna manera puedes aislar a los Estados Unidos y reindustrializar casi de la noche a la mañana, como si pudieras crear fábricas en los 3 años restantes de su administración, en lugar de en un periodo de planificación de 10 años. Ni siquiera entraré en cuáles son los problemas de Snow News. Pero Estados Unidos y Europa juntos se han metido en un callejón sin salida del que no pueden salir. Y por eso es imposible hacer una predicción de cómo Europa y Estados Unidos van a lograr su propio interés cuando no entienden cuál es su propio interés. No entienden cómo funciona realmente la economía y cómo anticipas y proyectas el futuro de un continente, Europa o los Estados Unidos, que no entiende cómo funciona la economía o su propio interés y está tambaleándose. Eso es lo que estás viendo ahora mismo. Y hay tantas posibilidades de tambalearse. El enfoque disperso de Trump es, creo, lo que vas a ver en Europa. Prueba esto, prueba aquello. Pero es solo agitarse, sin ninguna idea de cómo crear una economía productiva, para hacer en Europa lo que China ha hecho para reconstruir su economía, o lo que Rusia está tratando de hacer para reconstruir su economía. Eso es lo que resulta tan sorprendente en todo esto, que no tiene sentido desde un enfoque materialista de la historia. Supongo que este es un problema de haber tenido un momento unipolar, es decir, que todo el mundo dependía excesivamente del Occidente colectivo, mientras que Occidente dependía menos de cualquier estado o región, lo que significaba que cualquier preocupación sobre la dependencia económica siendo utilizada como arma era solo un problema para otros. Así que ahora, al despertar a esta realidad, y sí, sin saber cómo reaccionar, nuevamente, desearía que reviviéramos algunas de las ideas de Alexander Hamilton o Friedrich List o Sergei Witte, alguien que define la industrialización y el poder económico más como una parte intrínseca de la sociedad de la independencia política. Pero aún así, uno no tiene que aislarse del mundo. Lo suficiente es diversificar. Simplemente tener una variedad de socios. Esto es lo que el resto del mundo está haciendo, pero nosotros no. Y siempre hago este punto, porque es bastante impactante lo que está sucediendo en Europa. La idea principal es que Estados Unidos se está debilitando y está yendo a otros lugares. Entonces, lo que sería una política racional y sensata es diversificar los lazos. Es decir, sí, mantener una mano tendida hacia los estadounidenses, pero también acercarse a los rusos, chinos y otros centros de poder y diversificar. Además, encontrar una manera de buscar algún poder de negociación colectiva basado en intereses nacionales compartidos dentro del bloque de la UE. Pero en cambio, estamos rodeados de estos enanos políticos que no pueden aceptar que hemos avanzado y que el mundo está cambiando. Entonces, están tratando de acercarse y mostrar su valor a los Estados Unidos, subordinándose aún más, simplemente haciendo cualquier cosa que América diga y luego esperando que esto convenza a América de que Europa sigue siendo un socio importante y que América no nos abandonará. Pero nuevamente, América tiene menos recursos y está trasladando esos recursos y enfoque a otros lugares. Pero la disposición a aceptar la realidad simplemente ha desaparecido por completo. Y de nuevo, esto no es una exageración. Veo al liderazgo político en Alemania acusando, diciendo, bueno, la razón por la que tenemos problemas económicos es porque los rusos cortaron el suministro de energía hacia nosotros. No, no lo hicieron. Fueron los alemanes quienes cortaron esto.
¿Cómo es posible que se salgan con la suya? Y además, Nord Stream intentó culpar a los rusos, diciendo luego descubrimos que no eran los rusos y ahora nadie quiere hablar más de eso porque no quedan buenas narrativas. Es un desastre enorme. Creo que el primer paso para arreglar Europa y el occidente político, supongo, sería primero abordar, restaurar algo de razón y racionalidad, porque creo que perdimos esto hace un tiempo, cuando nos enredamos en nuestras propias narrativas. De todos modos, Michael Hudson, ya te he retenido demasiado tiempo. Así que sí, muchas gracias de nuevo por tomarte el tiempo, y siempre es un gran placer hablar contigo. Well, I hope that you're successful. Bun spennaga antis morsikis pido, Glenn Deason, and if remarks on signed Eve by faith to dress through Europa. To the rest of Europe. Como realistas políticos, la suposición siempre es el estado racional. Así que ahora falta la base de la teoría política. Es un momento bastante nuevo. Gracias, Noah. Anyways, thanks again. Bueno, gracias por invitarme. Man.